Porque con cada paso yo les voy a enseñar una herramienta financiera que nos va a ayudar en este caso a concientizarnos de la situación en la que estamos actualmente. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Indignarnos. ¿Cuál es? La indignación correcta, el indignarse, ¿cierto? Y la herramienta financiera que les quiero enseñar en esta hora se llama la conciencia financiera. Por favor, ponme la gráfica para explicárselos a todos. Préstenme atención, por favor. Esa. ¿Ustedes entienden algo? ¿Qué entienden del cuadro ese? Ya se lo voy a explicar. La conciencia financiera es la capacidad de reconocer, de entender y asumir la responsabilidad sobre nuestra realidad económica, sin negarla, sin justificarla y con disposición de cambiarla. Eso se llama conciencia financiera y es una herramienta, ¿ok? Entonces, este gráfico básicamente lo que nos muestra o hace un comparativo entre la competencia y la conciencia. La competencia son aquellas habilidades que nosotros adquirimos cuando aprendemos algo. En este caso, ustedes en estos momentos están recibiendo las competencias para mejorar su vida financiera. Lo que yo puedo aprender, el conocimiento que yo adquiero al estudiar. Y la conciencia ya está más relacionado con los hábitos que yo tengo. Listo. Entonces, aquí hay 4 cuadrantes. Y este cuadro básicamente indica el nivel de comportamiento y pensamiento que dan indicio de la conciencia financiera del ser humano. Entonces, en este primer cuadrante, que es este que se encuentra aquí, es el nivel más crítico de conciencia financiera, en donde la persona no es inconsciente e incompetente. Ahora usted me dirá, Javi, explícamelo bien. Te lo voy a explicar bien. Las personas en este cuadrante, usted, en la medida que lo voy explicando, se va a ubicar en uno de ellos. Entonces, niega la utilidad de la educación financiera, es decir, dice que las finanzas no sirven para nada y que el Excel no sirve para nada. Sí, es puya. También están imposibilitados para aprender. Se imposibilitan, no les entra el tema. Creer que se tiene control de los gastos sin saber cuánto se gasta. Saben que hay que hacer cuentas, pagar a tiempo, analizar necesidades antes de pagar, antes de contratar un servicio, comprar un producto, pero lo olvidan o lo ignoran. Estos son los que van al centro comercial, tengo que pagar el recibo de la luz, pero me gustaron estos zapatos, para eso trabajo, señor. Y me gasté la plata del recibo. Voy al centro comercial, tenía hambre, no aguantó no sé, el desayuno no le llenó y vio una hamburguesa en Burger King, en El Corral, en Portos, y sale y para eso trabajo, el Señor pagará. Dios mío, ten misericordia. Al final yo dependo del cielo. Son personas que se endeudan con el objetivo de aparentar una vida que no pueden darse. Usted se ubicará en el cuadrante. Yo en este no les voy a decir dónde estoy yo. El segundo cuadrante, esto es un amarillo un poquitico más fuerte. Son las personas que son conscientes, pero son incompetentes. Es decir, ya yo aquí, ¿Qué quieres, Alecita? Ah, bueno, ven. Es que con tus ojos conscientes, escúchenme bien, son conscientes e incompetentes. Es decir, que ya empiezan a saber que necesitan organizarse financieramente, que necesitan hacer un presupuesto, que identifican que necesitan un cambio,
Tienen conciencia de la realidad que están viviendo a nivel económico, pero no tienen los conocimientos para hacerlo. El tercer cuadrante es cuando soy competente y también consciente. Este es el menos grave. Entonces, ya aquí la persona tiene conocimientos en finanzas, pero no sabe o pierde tiempo pensando en cómo usarla o no usarla, y además de eso tiene muchas deudas. Reconocen que están mal, pero también existe la decisión y empiezan a definir metas. Saben cómo hacer un presupuesto, pero no lo revisan constantemente, sino que lo revisan esporádicamente. Y el último nivel, que es a este el que todos debemos apuntar, es, el nombre puntual es consciente verdes. Eso hace como algo integral, como hace referencia a algo que ya sé y que domino. Entonces, en este punto, las personas hacen seguimiento constante al presupuesto, le hacen seguimiento a las metas que se establecieron. El presupuesto se convierte no le hacen una revisión mensual o esporádica, sino que ya lo hacen más constante, y tienen la capacidad de evaluar si lograron las metas que se propusieron cuando empezaron a hacer un diagnóstico de su vida financiera. ¿Estamos ahí? ¿En cuál cuadrante se ubica usted? No me lo digas. Si quiere me lo dice al WhatsApp. Entonces, ¿están aprendiendo? Listo, perfecto. El segundo paso para traer orden en las finanzas es evaluar antes de actuar. ¿Cuál es? Nehemías capítulo 2, del 11 al 16. Eso ahí, ustedes son los mejores. Bueno, vamos a leerlo. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Siguiente. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hasta ahí. Entonces, segundo paso, evaluar antes de actuar. Nehemías, después de indignarse, no corrió a hacer nada así loco. Tampoco convocó al pueblo ni anunció las cosas que Dios le estaba poniendo en su corazón. Tampoco estaba pidiendo recursos. Como acabamos de leer, él llega a Jerusalén y durante 3 días no hace absolutamente nada visible. Él empieza a recorrer la ciudad, empieza a recorrer los muros, y no lo hace con el objetivo ni de criticar, ni de señalar, ni buscar culpables, sino él quería darse cuenta cuál era la realidad de los muros. Él inspeccionó y se dio cuenta que había puertas quemadas, que habían escombros, habían brechas abiertas. Y el texto es claro porque dice que nadie sabía lo que él estaba haciendo ni lo que había pensado hacer. Entonces, Nehemías, antes de actuar, ¿qué hizo? Evaluó. Y aquí hay un principio bíblico fundamental, y es que no se puede ordenar lo que no se está dispuesto a mirar.
Y quiero que anoten esta frase: evaluar no es falta de fe, evaluar es sabiduría. La fe no niega la realidad, pero sí nos ayuda a enfrentar la realidad con Dios. Y aplicado a las finanzas, así como Nehemías recorrió los muros, muchas personas necesitan hacer un recorrido por su vida financiera. Mirar cuánto entra, cuántos son mis ingresos, cuánto sale, cuánto deben, a quién le deben y en qué se les está yendo el dinero. Nosotros no podemos pretender salir de deudas que no se reconocen, ni tampoco puedo pretender ordenar gastos que no reviso, ni a cambiar hábitos que no identifico. Y la herramienta que nos va a ayudar a evaluar o que va relacionada con este paso es un diagnóstico financiero honesto. ¿Cómo se llama la herramienta? Aquí van las otras imágenes, por favor. Y básicamente este diagnóstico es la traducción práctica del recorrido nocturno de Nehemías. Implica responder con honestidad algunas preguntas básicas sobre ingresos, gastos y hábitos, porque nosotros tenemos que entender de que Dios no ordena lo que nosotros no estamos dispuestos a evaluar. Y el diagnóstico financiero es sentarte con tus números, sin excusas, sin miedo, para ver tu realidad tal cual está. Entonces, los pasos para realizar un diagnóstico financiero son: el primero, mirar lo que entra. Número 1, mirar lo que entra. ¿Cuánto dinero entra a mi casa cada mes? Aquí no vamos a inventarnos números hipotéticos, sino números reales. Si yo gano 100, allí yo tengo que poner 100. Listo. Si yo gano 100 millones, también 100 millones. Números reales. Amén. Amén, amén, hermano. El paso número 2 es mirar lo que sale. Aquí es sentarnos, hacer una lista de todas las cosas que salen de nuestro bolsillo. Los gastos que tenemos que pagar fijos. El arriendo, los servicios, la alimentación, el transporte, los gusticos que yo me doy en el mes, las salidas, los cumpleaños. Todo eso lo tenemos que meter allí. No, y yo lo puse, es que no me has dejado hablar, Ruchi. Y de último, pero no menos importante, el diezmo. Porque el diezmo es lo que va a garantizar que nosotros estemos en legalidad con el cielo. Y es lo que va a generar de que todas las cosas, porque cálmense, que todas las cosas se den y fluyan. Porque ya cuando estar hablando de presupuesto voy a hablar de eso, cálmense. Amén. Son ejemplos, esos son ejemplos. El paso número 3 es definir cuáles son mis deudas. Mis deudas. Entonces, aquí hay que ser muy específico. ¿Cuánto debo? Aquí no hay esto, pero si debo, si tengo 10 pagadiarios, todos los 10. ¿A quién le debo? ¿Con qué intereses le debo? ¿Hasta cuándo o cuál es el plazo máximo de esas deudas? Y yo quiero que anoten esto, porque las deudas que no se escriben al final se terminan volviendo invisibles, pero igual pesan. Número 4, identificar fugas. Yo le decía a Kate cuando le estaba mostrando el mensaje que yo aquí en este es donde más estoy luchando. ¿Por qué? Porque hay dinero que a nosotros se nos va en cosas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una lista de esos gastos, vamos a ser conscientes de cuánto estamos gastando en realidad. Y esto en finanzas se llama gastos hormiga. Yo creé un grupo el 31 de diciembre, metí a Vane y las eliminé y que se llama mis gastos. Entonces, en mi mente, en mi escenario ideal, que nada más lo hice la primera semana del año, yo, no sé, me compré una gaseosa y anoté, me compré una gaseosa.
Literalmente, porque es que, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de dinero que a nosotros se nos va en esos gasticos. Y la forma de contrarrestar eso es que nosotros definamos un tope. En nuestro presupuesto abramos una línea que se llame gastos hormiga. Y yo digo, bueno, de estos gastos hormiga yo me voy a gastar semanalmente 30,000 pesos. Mete un bolsillito en Bancolombia, si tiene Bancolombia, o en su cartera, y esos 30,000 pesos los tiene, y cuando va a comprarse la gaseosita se los gasta esos 30,000. Si los 30,000 nada más le duraron 3 días, en la semana ya no puede comprar otras cosas. Esa es la forma de contrarrestar eso. Pero a mí se me olvida. En serio, es que miren, le voy a echar un cuento. Imagínense que allá en mi empresa, yo trabajo en Ultracem, allá tenemos una tienda. Pero esa tienda, o sea, no hay nadie atendiendo allí. Eso tú vas, coges las cosas y lo pagas en una máquina. Entonces esa máquina para más dañada que buena. Entonces cuando yo tengo hambre, yo no dejo de comer. Yo cojo, compro lo que vaya a comprarme, me lo llevo y cuando sirva la máquina lo pago. Entonces, hoy precisamente pagué 21,000 pesos de bobadas que me gasté en esa bendita máquina. Entonces, si se da cuenta, 21,000 pesos, y eso pesa. Y para rematar es cara, pero allá no llega más nada. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes de esos gastos pequeños, porque ahí se nos fuga y se nos pierde la plata. El paso número 5 es nombrar la realidad. ¿Estoy gastando más de lo que gano o estoy sosteniendo un estilo de vida que no puedo pagar? Tengo el último iPhone y estoy durmiendo en un colchón todo viejo. ¿Ustedes le encuentran coherencia a eso? O voy a comer al mejor restaurante de la ciudad, me gasto lo que pude haber comido en una semana y cuando llego a mi casa al día siguiente tengo que comer arroz con huevo. Está mal. Y hay gente así, que les gusta vivir de la apariencia. Y peor, el iPhone que compraron lo sacan a crédito y les termina costando el doble y el triple y demoran 5 años pagándolo, se daña el iPhone y todavía lo siguen pagando. Entonces ahí todo mal. Entonces yo les cuento esto, familia, porque en verdad son hábitos que tenemos y que nosotros tenemos que ser conscientes de verdad si queremos cambiar nuestra situación económica. Amén. El tercer paso para traer orden a las finanzas es tomar decisiones que corten el desorden. Tomar decisiones que corten el desorden. Nehemías capítulo 5, versículo 7. Miren bien lo que pasa. Nehemías se indigna. Él evalúa con honestidad la situación de los muros. Pero llegó el momento más difícil y es el momento de decidir. Y usted tiene que saber de que el orden no llega cuando entendemos el problema, sino cuando cortamos lo que está causando, lo que lo está causando. Entonces, miren bien, los muros se empezaron a reconstruir, pero a nivel interno en Jerusalén se presentó un grave problema. Imagínense ustedes de que el pueblo comenzó a clamar porque se estaba endeudando para sobrevivir, lo pueden leer. Algunos se encontraban hipotecando sus tierras, otros estaban perdiendo sus hijos porque los entregaron como esclavos. Entonces estaba presentándose un avance a nivel espiritual, pero había un desorden financiero. Había obra, pero había también gente quebrada por dentro. Y Nehemías escucha el clamor del pueblo, medita y lo reprende. Me gusta mucho porque él no espiritualizó el problema, como muchos tienen por costumbre. Tampoco lo normalizó, sino que él se detuvo la obra para empezar a corregir las malas decisiones que otros habían tomado.
porque él había entendido de que no tenía sentido levantar muros si la gente se estaba destruyendo y estaba cayendo por dentro. Y aplicado esto a las finanzas, muchas personas hoy toman decisiones que resuelven el presente pero desordenan su futuro. Prestamos plata para cubrir gastos normales de nuestro día a día, créditos para sostener estilos de vida y compromisos que ahogan nuestros ingresos. Y el orden financiero casi siempre comienza con una decisión incómoda. Y esta herramienta yo le he llamado el plan de corte financiero y también el presupuesto con propósito. El plan de corte implica identificar un gasto que debe eliminarse, una deuda que debe atacarse y un hábito financiero que debe detenerse. Este plan de corte básicamente lo que significa es que yo lo que debo hacer es cortar gastos que hoy sostienen un estilo de vida que mis ingresos no pueden respaldar. Detener deudas que no construyen futuro, dejar de seguir endeudándome para darme gustos que no puedo darme. Y ahora yo quiero que ustedes sepan de que, porque yo no voy a satanizar las deudas, no todas las deudas son malas. Hay deudas buenas cuando son para inversión. Por ejemplo, a mí el banco me llamó para prestarme 10 millones de pesos a una tasa de interés anual del 15%. Ese dinero se me presentó una oportunidad y yo lo invertí y con esa persona que voy a invertir el dinero me voy a ganar el 3%. Entonces ahí me estoy ganando 2.1% de ese préstamo. El préstamo se va a pagar solo y a mí también me va a quedar dinero. Entonces esas son deudas inteligentes. Son deudas inteligentes. Entonces también yo me puedo endeudar para comprar una casa. Porque al final voy a terminar teniendo un patrimonio, y las casas se valorizan. Entonces esas son deudas inteligentes. No les voy a decir cuáles son las deudas tontas porque ya les he dicho ahí algunas. Y también poner fin a decisiones automáticas que se repiten sin evaluación. Hay cosas que las clases de finanzas no van a hacer y es cambiar los hábitos de ustedes. Pero yo no puedo cambiar algo en lo que no soy consciente. Listo, entonces Nehemías entendió de que si no se cortaba el abuso, ningún muro se iba a sostener. Y la segunda herramienta que va en línea con este paso es presupuesto con propósito. Diga conmigo, presupuesto con propósito. Y un presupuesto con propósito no es una lista de números, sino que es un acuerdo entre los recursos que yo tengo y también mi llamado. Y para yo hacer un presupuesto con propósito debo responder a 3 preguntas. Y aquí les voy a decir lo que me estaban criticando ahorita, porque ahorita eran ejemplos. Lo primero es que el presupuesto con propósito yo debo contemplar todas aquellas cosas que honran a Dios. Es lo primero. Todo lo que honra a Dios. ¿Y qué honra a Dios? El serle fiel, los diezmos. Él lo estableció en su palabra. Son principios que Dios estableció. Y yo tengo que dejar de pensar de que a Dios yo le voy a dar lo que me sobra o lo que me quedó. Hago mi presupuesto primero de todo lo que tengo que pagar y al final lo que me quede, eso es lo que yo voy a meter como diezmo. No. La palabra es clara, la Biblia es clara, la ley es clara y Dios dice que es el 10% de todos mis hijos. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que responder es ¿qué honra a Dios primero? Lo segundo, ¿qué sostiene a mi casa? Y esto está asociado con mis responsabilidades, las responsabilidades que yo tengo dentro de mi hogar, dentro de mi familia. Los que son padres responsables tendrán que saber que tienen que comprar comida, pagar estudios, que también tienen que darle a la esposa para que se arregle, que tienen que sacar a la familia, que tienen que meter viaje, todo. Eso lo hace una persona responsable. Entonces lo segundo es ¿qué sostiene mi casa? Y lo tercero, ¿qué construye futuro?
Esto está asociado a la visión. Entonces, y aquí yo le decía un ejemplo a Kate, y es que, por ejemplo, yo soy una persona que programo y planeo el futuro de mis generaciones. Y hay padres que dejan la universidad de sus hijos o piensan en la universidad de sus hijos cuando ya van a salir del colegio. Y eso es incorrecto, no se debe hacer. Ustedes deben de pensar en la universidad de sus hijos desde antes de que los esté haciendo. Habrá un CDT y empiece a ahorrar por la educación de sus hijos. Y cuando ellos estén saliendo de la universidad, del colegio, perdón, usted no va a tener que estar pensando de dónde va a salir el dinero porque ya tú te organizaste, cuando ni siquiera tenías a tu hijo para garantizarle un futuro. Y esa tiene que ser la responsabilidad del padre, los que pueden hacerlo, claramente. Ese es lo ideal, porque yo también entiendo que hay situaciones, pero no podemos dejar o hacernos los de la vista gorda porque son cosas que nuestra generación va a necesitar. Entonces, básicamente, el plan de corte te limpia el terreno y el presupuesto construye sobre terreno limpio. Ya estoy terminando, familia. El cuarto paso y último para traer orden a las finanzas es sostener el orden hasta terminar la obra. Nehemías 6, capítulo 15 al 16. Entonces, el orden financiero no se logra cuando se empieza bien, se consolida cuando se termina lo que se comenzó sin volver al desorden. Y aquí es donde tenemos muchos problemas porque comienzan pero no perseveran. Y este capítulo de Nehemías no trata de construcción, sino de resistencia. Diga conmigo, resistencia. Cuando los muros estaban por terminarse, se presenta una situación y es que el enemigo intenta distraer, desgastar y también asustar a Nehemías. Porque ellos sabían que un muro a medias iba a seguir siendo vulnerable, pero un muro terminado cambiaría la historia. Entonces, Nehemías lo que hace es que no le presta atención a las cosas que pudiesen distraer el avance del sueño y del propósito por el cual Dios lo había levantado en esa época, que era levantar el muro. Él avanzó, aunque estuviese molestando el que sea, aunque estuviese presentándose cualquier problema externo, él decidió avanzar, así como nosotros debemos tener la firme convicción y la decisión de avanzar hasta el final, porque Dios está dispuesto a bendecirnos, pero muchas veces nosotros empezamos a prestar la atención a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos están robando la paz, que nos están quitando el sueño, y dejamos de ver lo que Dios quiere en verdad hacer en medio de esa situación. Yo creo que es momento de que nosotros como hijos de Dios nos levantemos como personas que creen en lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Muchos dirán: Javi, para ti puede ser fácil porque te encuentras en una situación diferente a la mía. Pues puede que tenga razón, pero hay algo que tú y yo tenemos en común, es que ambos creemos y le servimos a un Dios vivo, a un Dios que está dispuesto a cambiar tu situación, a un Dios que está dispuesto a sacarte de la ruina, a sacarte de esa situación tan complicada que estás viviendo. Es un Dios que quiere cambiar tu historia, pero el problema es que no creemos ni siquiera en ese Dios al que servimos. Un muro terminado cambia la historia. Y sostener el orden financiero requiere enfoque, convicción y constancia. Nehemías respondió con claridad porque él estaba ocupado en una gran obra. De la misma manera, sostener el orden de nuestras finanzas implica aprender a decir no y a no negociar convicciones. Hay cosas que nosotros tenemos que entender de que no se negocian. Las cosas de Dios no se negocian. Eso hace parte de mi convicción. Mi convicción es lo que yo creo y que nada ni nadie me va a mover de allí. Y hay cosas que son innegociables.
Porque si nosotros contemplamos la posibilidad de negociar lo que para Dios no es negociable, estamos propensos a perder las cosas. Y finalmente, Nehemías cerró el ciclo. El muro fue terminado. Y me gusta mucho algo porque no se trata de perfección, sino de consistencia y de perseverancia. Dios honra lo que se termina con obediencia y perseverancia, y cuando el orden se consolida, no solamente va a cambiar nuestra economía, sino que también nosotros daremos testimonio de que hay un Dios que cambia y que transforma. Muchas personas van a creer y van a seguir a Jesús por causa de tu testimonio, pero tienes que levantarte y creer, levantarte y creer, levantarte y creer. Hay personas aquí que yo sé que no tienen necesidad de hablar ni de predicar cosas, porque su vida es testimonio de que Dios cambia y transforma. Y este servidor que está aquí es un ejemplo de ello. Dios cambia y transforma para la sociedad y para muchos. Yo estaba destinado a vivir en ruina, a vivir en crisis, pero decidí creer en Dios y en creer en cada una de las promesas que Él estableció en su palabra. Decidí creer en lo que Él decía de mí y no los pensamientos que se arraigaron a mi mente y a mi corazón por causa de lo que yo viví. Y yo entendí un día de que yo no era culpable de lo que me tocó vivir, pero sí voy a ser culpable y voy a cargar la responsabilidad toda la vida de cómo va a terminar mi futuro, de cómo va a terminar mi vida. Tú eres responsable de tu futuro. Quizás no eres responsable de muchas cosas que te tocaron vivir, pero hoy estás aquí, estás sentado, estás sentada en esta casa, escuchando a alguien que un día decidió creerle a Dios. Y si yo estoy viviendo cosas buenas, cosas maravillosas, es gracias a Dios, pero también porque un día decidí incomodarme, decidí indignarme con mi situación. Hoy por hoy te puedo decir de que tengo mi apartamento, tengo mi carro, tengo mis cosas, pero es porque decidí un día creerle a Dios, decidí creerle a Dios. Es momento que nosotros le creamos al Señor, le creamos a Dios, iglesia, familia, porque nosotros estamos llamados para grandes cosas. Si mi Padre es el Hijo, es el dueño del oro y de la plata, y yo soy su hijo, quiere decir de que yo tengo que vivir en bendición, pero también tenemos que ser conscientes de que no toda la carga se la tenemos que dejar a Dios, porque Él nos dejó herramientas a nosotros para avanzar, para actuar y tomar decisiones sabias. El problema aquí es que nosotros queremos bendición, pero nos olvidamos por completo de las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Queremos ser bendecidos, pero no somos fieles en nuestro diezmo, en nuestras ofrendas. Se presentan necesidades en la casa de Dios y nos olvidamos por completo o nos hacemos lo de la vista gorda. Hay que serle fiel a Dios. ¿Quieres que el cielo se mueva a tu favor? Pues séle fiel a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la herramienta financiera en este punto es un sistema de asignación y revisión periódica. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es asignar a nuestro ingreso un propósito, pero también tenemos que revisarlo periódicamente. Y esto nos va a permitir a nosotros hacerle seguimiento a las cosas y sostener el orden en el tiempo. Mire, el orden no se sostiene con intención, el orden se sostiene con revisión. Y básicamente el sistema de asignación es que le damos una misión a cada recurso, a nuestros gastos básicos, a nuestras deudas, a nuestro ahorro, a nuestro dinero, le empezamos a poner nombres. Y esto evita que el dinero se disperse y que vuelva el desorden a nuestras vidas. Porque lo que no asignamos se termina descontrolando. ¿Listo? Entonces, la revisión periódica nos ayuda a sostener el orden hasta terminar. Ajustamos excesos, corregimos de pronto algunas desviaciones que se puedan presentar, reafirmamos el propósito. La idea ahora no es castigarnos, ahora me voy a privar de muchas cosas, pero obviamente cuando tú eres consciente de tu situación empiezas a darle un buen uso al dinero. Entonces, esto nos va a ayudar a no perder el enfoque. ¿Listo? ¿Aprendieron? Bueno, si quieren otra clase me avisan. Bueno, yo le estaba proponiendo a mami que
hiciéramos ejercicios prácticos de todo lo que aprendimos hoy. Lo voy a conversar y el próximo miércoles quizás vamos a llevar a la práctica lo que aprendimos. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que podamos hacer un diagnóstico financiero de nosotros para empezar a tomar decisiones? Armamos un presupuesto y yo creo que de verdad, mire, yo creo que la satisfacción más grande que me pudiese dejar esta palabra es que de aquí a, no sé, a un mes o a 15 días usted me diga: Javi, hice cada una de las cosas que tú me enseñaste y estoy viendo cambios en mis finanzas. Eso de verdad va a ser para mí demasiado gratificante. Entonces, si gustan, si quieren, bueno, yo no, les informo. El próximo miércoles hacemos un ejercicio práctico para hacer nuestro autodiagnóstico financiero, armar nuestro presupuesto y empezar a organizar nuestra vida financiera para todo este 2026. ¿Les gusta la idea? Listo. Bueno, ya me comprometí, mami. Bueno. Y para cerrar, quiero que volvamos al versículo inicial, el primero que leímos, por favor. Te lo digo, papá, perdón. Nehemías, capítulo 6, versículo 15 al 16. Nehemías 6, 15 al 16. Quiero que lo leamos todos, sobre todo el 16. Entonces vamos a leerlo. Miren, fue terminado pues el muro. Leámoslo. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, diga conmigo, por nuestro Dios, así había sido hecha esta obra. Me gusta mucho porque Nehemías no dejó el muro solo porque estaba avanzado, ni lo dejó en el momento en el que se empezaron a presentar problemas. Nehemías resistió distracciones, sostuvo el trabajo hasta el final, finalizó el muro en tiempo récord. Pero me gusta mucho el final porque dice: por nuestro Dios fue hecha esta obra. La Biblia no dice de que el muro quedó perfecto, dice de que el muro fue terminado. Y cuando el muro se terminó, la gente entendió algo claro, y es que esa obra no podía explicarse solamente con esfuerzo humano, sino que Dios estaba detrás. Y yo quiero que tú sepas, iglesia, de que en medio de tu circunstancia compleja, en medio de tu situación económica y de la vida, de los momentos tan difíciles que estás viviendo hoy, Dios está detrás. Todo aquello que Dios que está robándote la paz, Dios está detrás. Dios está cuidando de ti. Y nosotros tenemos que entender de que Dios no es glorificado cuando nosotros empezamos a ordenar, sino que Él es glorificado cuando perseveramos hasta terminar. Y yo creo fielmente de que Dios nos va a dar la fuerza este año para perseverar hasta el final, y que nuestro 2026 va a terminar diferente a nuestra situación actual, porque yo creo fielmente de que Dios a través de nuestra vida se va a glorificar. Y quiero decirles también de que el desorden siempre va a traer ruido, pero el orden testifica. Cuando el orden se sostiene, otros no solamente ven números, sino de que ven gobierno, porque nos alineamos al plan de Dios. No ven control, sino que también ven obediencia. No ven esfuerzo humano, sino que ven a Dios. Y hoy el llamado es simple y es claro, y es que no te indignes solamente por un momento, no solamente evalúes por una temporada, sino que tomes decisiones hoy. Termina la obra. Iglesia, termina la obra, porque cuando el orden se consolida, ya no se va a hablar de ti, sino que se reconoce que por nuestro Dios, diga conmigo, por nuestro Dios fue hecha esta obra. Y tu vida dará testimonio de lo grande y poderoso que es Dios. Dele un fuerte aplauso, por favor.